Igual no olvidemos, hoy día tenemos el cóctel de bienvenida a las 7 de la noche. Están todos cordialmente invitados. Mientras se van animando las preguntas, igualmente el día de hoy se llevó a cabo el concurso de casos clínicos. Realmente ha estado muy reñido. Dos casos muy interesantes. Tenemos al ganador, ha ganado por un punto, el doctor Vallejos, y bueno, el día de mañana un voto de aplausos, y el día de mañana nos presentará acá en el auditorio el caso clínico ganador. Gracias. Si hubiera preguntas, por favor, tenemos tres presentaciones brillantes. Ahí hay dos preguntas. El doctor Miguel. Buenas tardes. Es sobre cardioregulación. En su presentación nos mostró que tiene un efecto también sobre el nodo auriculoventricular. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo seleccionar al paciente respecto a edad, características electrocardiográficas, forma de presentación, para ver qué paciente con bloqueo AV se beneficia de cardioregulación y evitar el marcapasos? Excelente pregunta. Me parece que lo más importante en este caso es seleccionar el paciente que le vas a indicar una cardioneuroblación. Lo que las guías nos dice es que los pacientes con bloqueo AV relacionado al vago o con síncopes repetitivos relacionados al vago, con cardioinhibición, podemos tratarlos con marcapaso, que es la única evidencia que tenemos hasta ahora. En los pacientes que tienen menos de 40 años no tenemos ningún tipo de evidencia. Entonces se recomienda por consenso, pero no hay ninguna directriz y ninguna guía que te acabe indicando la cardioneuroablación. En eso estamos trabajando para juntar evidencia para llegar a esa parte. Entonces, ¿cómo lo consideramos? Paciente que tiene desmayos repetitivos y que lo tratas con maniobras convencionales, aumentas el consumo de líquidos, tratas con flutcortisona, tratando de abortar el síncope. Y si todavía continúa teniendo episodios, ese paciente puede ser un candidato a cardioneuroablación. En el bloqueo auriculoventricular es diferente, porque es necesario determinar que no tiene ningún tipo de lesión del sistema de conducción. Entonces, vale la pena evaluar de forma con un estudio electrofisiológico, definir que no hay ningún tipo de lesión del sistema eléctrico y que realmente es del vago. Se le hace una prueba de atropina para definir cómo mejora esa conducción AV y después de eso es que se indica la cardioneuroablación, pero direccionada para casos que tienen bloqueo AV por reflejo, por efecto del vago y que acaba causando síntomas o que tiene limitación funcional del paciente. Doctor Cabrera, ¿tenía alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Brillantes presentaciones. Yo tenía dos preguntas. Una, para el doctor Serpa, ¿qué pasa cuando hacen la estimulación vagal previo, ven el efecto de la sistolia o el bloqueo AV, hacen la ablación de todos los plexos ganglionares y vuelven a chequear y sigue teniendo ese efecto? ¿Hasta dónde dicen ya no voy a quemar más, ya bajó un poco el efecto, o qué es lo que pretendo lograr? Y la siguiente pregunta para el doctor Pío es, ¿cuál es el tiempo ideal para yo reevaluar la recuperación de la fracción de eyección? ¿Tengo que tener algún tiempo específico? ¿Tiene que ser inmediato? ¿Cuánto es lo que se recomienda tener un seguimiento de estos pacientes para ver que hubo una recuperación por esta taquimiocardiopatía? Bueno, yo empiezo, lo hago rapidito para que tengas tiempo tú de la tuya. Lo ideal es aumentar frecuencia cardíaca y mejorar conducción AV. Solo que no son endpoints confiables, porque hay pacientes, por ejemplo, que los haces con anestesia general y no tienes el aumento de frecuencia que tuviste con atropina previamente. Ves un efecto menor. El aumento de frecuencia depende de enervación parasimpática, pero cuando haces denervación también quitas simpático. Entonces vas a tener un aumento de frecuencia, pero no el mismo nivel que tienes cuando haces prueba de atropina. Entonces, yo no confío solamente en el aumento de frecuencia y tampoco en el punto de Benkeback. Son valores que consideramos y evaluamos, pero no nos basamos solamente en eso. El estímulo del nervio vago te ayuda a definir cuando haces una ablación suficiente para evitar que el estímulo del vago te cause la asístole o el bloqueo AV. Cuando haces ablación y no terminaste de eliminar el efecto, no tienes un nivel suficiente de denervación para evitar de que eso pase después por un estímulo vagal en el mundo real. Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente comenzamos en los casos de asístole por parada sinusal, en vena superior derecha,
Nos vamos a la parte del septo, es donde hay más efecto de enervación y vamos probando el efecto que causa sobre el nodo sinusal. Generalmente, en 80% de los casos, ves que eliminas la respuesta en esta ablación. Nos vamos a la parte del espacio septal posterior, el techo del seno coronario, y aplicamos un poco el lado derecho también en cava superior, septo interauricular, y la gran mayoría de los pacientes consigues eliminar la respuesta. Cuando no se consigue, tenemos los ganglios relacionados a las venas izquierdas y hay que remapear y buscar áreas alternativas porque el objetivo final es eliminar esa respuesta del vago. ¿Por qué? Porque va a tener reinervación. Y el efecto de reinervación va a ser hasta cierto punto y no puede ser lo suficiente como para causar síntomas de nuevo. Entonces tratamos de llegar a esa eliminación de la respuesta por estimulación vagal como endpoint. Entonces hay que conseguirlo siempre. No recuerdo el caso de que no hayamos conseguido eliminarla totalmente. Haciendo aplicaciones alternativas o remapeando conseguimos hacer. Si bien no existe un tiempo definido, delimitado, eso va a depender de 3 factores principales. Muchas veces va a depender cuánto tiempo el paciente al momento del diagnóstico llevaba con la arritmia, que como he mencionado, muchas veces por la clínica no tan evidente y florida no podemos tener precisión de ese tiempo. 2, va a depender del tipo de arritmia que tengamos. Y 3, va a depender también si el paciente tenía alguna cardiopatía o alguna otra alteración que pueda estar detrás de esa arritmia, ¿no? Pero en líneas generales, que es lo que mencionaba ahí, y por eso era importante remarcar eso de la fisiopatología, los tiempos que demandan, se menciona que a partir de la 3ª o 4ª semana empezamos a ver una respuesta significativa. Y el efecto pleno lo vamos a ver alrededor de los 3 meses, que es donde, si solo era la arritmia, no había ninguna causa subyacente, vamos a ver una recuperabilidad total o plena, ¿no? Estos tiempos son importantes por lo que se mencionaba, porque muchas veces uno se deja, o guiado solo por el control de la arritmia, muchas veces abandona un tratamiento, y eso es importante remarcar que se recomienda, y eso se mencionaba en el fluxograma que les había comentado, no dejar el tratamiento coadyuvante de falla cardíaca hasta por lo menos 3 meses y con parámetros ecocardiográficos verificar la reversibilidad del cuadro, con lo cual nos permite hacer también la confirmación diagnóstica. Esos son los tiempos. Si hubiera alguna otra pregunta. Bueno, muchísimas gracias a los expositores, realmente brillantes sus presentaciones. Vamos a continuar con el programa. Un voto de aplauso.